Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios los bendiga, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes que van a ver esta grabación y la van a compartir con sus seres queridos, con su vecino, compañero del trabajo o con quien sea. Esta vez les traigo algo que a mí me llama mucho la atención y yo lo he titulado ¿Qué significa ser el Hijo de Dios? No un hijo de Dios, sino ¿qué significa ser el Hijo de Dios? Si usted le llegara a preguntar a un testigo de Jehová quién es Jesucristo, quién es Jesús, automáticamente le contesta que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, lo que ellos creen que eso quiere decir y lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña y establece son dos cosas totalmente diferentes y opuestas la una de la otra. Desafortunadamente, en la mente del testigo, por el simple hecho de que le han hecho creer que solamente el Padre es Jehová y Jesús, el Hijo, es un Dios creado de minúscula, aunque la Biblia refuta completamente, absolutamente y rotundamente esa creencia y enseñanza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La revelación que hay en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Es imposible que el Señor Jesús sea un Dios de minúscula, creado, y que Dios, ya que Dios hablando en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el verso 10, dice estas palabras: vosotros sois mis testigos. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. No tiene absolutamente nada que ver con esta organización llamada Watchtower o Testigos de Jehová. No tiene absolutamente nada que ver con ellos. Esta palabra es específicamente dirigida al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Escuche esto, por favor. Antes de mí no fue formado Dios de minúscula, ni lo será después de mí. Antes de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene el universo, con el poder de su palabra, no hubo Dios de minúscula formado, ni lo habrá después de él. Él y solamente Él es el único Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único Dios, y fuera de Él no hay otro Dios. De que haya sido formado antes de Él, ni que será formado después de Él, ni creado, ni cosas por el estilo. No lo hay. La Biblia es clara en esta verdad. Usted se preguntará, ¿qué es lo que tiene Osvaldo en contra de los testigos de Jehová, en contra de los católicos, ¿no? O de cualquier otra falsa religión habido por haber, que ataco tanto a los testigos de Jehová? Y verdaderamente esto no es un ataque, porque no tengo absolutamente nada en contra de ninguna persona, ningún testigo de Jehová, ni musulmán, ni mormón, ni católico, ni ninguna otra religión habido por haber. Esto que hago yo es una defensa, porque verdaderamente si usted se sienta a pensar, a razonar y analizar lo que hizo el fundador de esta organización, Charles Russell, fue atacar al cristianismo, atacar a la iglesia cristiana. Yo hice una grabación y la pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, que la titulé ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Cuando usted tenga tiempo, mírela. Es un poquito largo porque hay mucho material que cubrir, pero esta vez
vuelvo y repito, les traigo algo que quiero compartir con ustedes de lo que es, de lo que verdaderamente significa ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Debemos entender esto. Si logramos entender esto, entonces vamos a poder interpretar la Biblia correctamente. Si no entendemos esto de quién es verdaderamente el Hijo de Dios, vamos a obtener una interpretación equivocada de lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia. Lo dije en otra grabación, que hice titulada ¿Por qué Jesús nunca dijo yo soy Dios? Vuelvo y lo voy a volver a repetir. Lo vuelvo a repetir. Lo que dije en esa grabación. El Señor Jesús vino, y tenemos que entender esto claramente. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel. Vino al pueblo al cual se le fue dado la ley y la revelación de quién es Dios. Ellos entendían correctamente lo que significaba decir yo soy Dios, ya que ellos asociaban esas palabras con la identidad del Padre. Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, yo soy Dios, en ese momento los judíos hubieran tomado piedras para lapidarlo. Esa, y solamente esa es la única razón por la cual usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el Apocalipsis, en el otro de que Jesús haya dicho, yo soy Dios. Ahora, habiendo dicho eso, debemos entender que por esa misma razón, por la cual Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, el Señor Jesús les dice, les declara, les manifiesta, les comunica de una manera judía de que Él es Jehová en la carne, que Él es Jehová vestido de humanidad. Por eso es que Juan capítulo 1, el verso 1, cuando empieza a decir en el principio era el verbo, escuchen y entienden eso claramente, en el principio era el verbo. Dios, según capítulo 4 de Juan, verso 24, dice que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo como usted y yo. En el principio era el verbo. Dios creó todo lo que creó, a los ángeles, el cielo, los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Entienden eso claramente. En el principio era el verbo. Ese es el verbo, ese es el logos. En el principio era el verbo. Como Dios no tiene cuerpo, como dije anteriormente, ese logos, ese verbo, como dice en el capítulo 1, verso 14, ese verbo se hizo carne, se vistió de humanidad y vimos su gloria, la gloria como del unigénito. Estas no son mis palabras, estas son las palabras de Juan, el que escribe el libro del Evangelio según San Juan. Entonces, si entendemos claramente de que Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios, la palabra, se viste de humanidad para identificarse con su creación, entonces vamos a entender que lo que verdaderamente significa ser el Hijo de Dios no es simplemente de que, ay, porque he hablado y he tenido conversaciones, ¿no?, con testigos de Jehová, que desafortunadamente humanizan a Dios. Porque es que la mente del testigo no puede concebir de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, puede su verbo, su logos, su palabra, vestirse de carne, manifestarse, aleluya, a través de su Hijo. Se le llama su Hijo simplemente porque Él es su Hijo. En la humanidad ha coexistido, ha sido coigual y coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo.
Entonces, Jesús nunca dijo, como dije anteriormente, yo soy Dios, porque vino al pueblo judío, vino al pueblo de Israel, pero de maneras judías. El Señor Jesús les deja saber, les comunica, les declara, les anuncia de que Él es Jehová Dios vestido de carne. Él es Jehová Dios vestido de carne. El título el Hijo de Dios es un título simplemente. Ahora, los judíos entienden esto claramente, de que decir que Él es el Hijo de Dios significa de que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Y ellos entienden eso claramente. Y estoy usando solamente al Padre, porque no va a nombrar al Espíritu Santo. Ya hice una grabación también que la encuentra aquí en mi canal de YouTube, en la cual explico, usando el diccionario griego, de quién es el Espíritu Santo. Búsquelo cuando tenga tiempo y mírelo, para que se le abran los ojos, se le abra el entendimiento y usted pueda saber lo que significan estos títulos, estas palabras. Hoy quisiera compartir con ustedes una porción de las escrituras del libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Hay una porción que a mí me llama muchísimo la atención. Los primeros 18 versos del capítulo 5. No se los voy a ir explicando todos, pero quiero que ustedes entiendan lo que dice allí. Juan capítulo 5. Busque su Biblia o el dispositivo donde usted tenga la Biblia y váyase al libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene un subtítulo que se llama El paralítico de Betesda. Y empiezo a leer en el verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, cargarlo, porque era considerado trabajo en el día de reposo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era
el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, verso 1 al 18, la versión Reina Valera de 1960. Eso es lo que dice ahí. Esas no son mis palabras, esa es la palabra de Dios. La historia es clara. Se trata de un paralítico que por 38 años estaba en su lecho, igual que otros enfermos, allí esperando que un ángel moviera las aguas de aquel estanque. Y el Señor Jesús, al verlo y saber que había estado allí todo ese tiempo, le pregunta que si quería ser sano. Aquel hombre le cuenta su historia de que no tenía quien lo llevara cuando aquel ángel agitaba el agua, ya que otro siempre le ganaba la carrera, llegando primero que él. Un hombre paralítico, imagínense. El Señor Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. El verso 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ese día en particular era el día de reposo. Y unas personas le preguntan que no era lícito el cargar ese lecho, porque según en la mente de ellos estaba violando el día de reposo, porque consideraban eso como trabajo. Aquel paralítico no sabía quién era el que lo había sanado, pero después le halló Jesús a aquel hombre en el templo y le dijo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor que lo que ya tenías anteriormente. El verso 15 dice que aquel hombre fue y dio aviso a los judíos que le habían preguntado que quién fue el que le sanó. Le dijo: toma tu lecho, que tomara su lecho y que caminara. Y ya que, vuelvo y repito, ese día era el día de reposo. El va y les dice, el verso 16 dice que por esa razón los judíos, los religiosos específicamente, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa es la historia de aquel hombre paralítico en aquel estanque llamado Betesda. Yo quisiera verdaderamente concentrarme en los últimos versos de esa porción, el verso 17 y el verso 18, porque esos dos versos contienen y hablan, declaran profundas verdades de quién es verdaderamente el Señor Jesús y lo que verdaderamente significa ser el Hijo de Dios. El verso 17, el Señor Jesús dice estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con ese solo verso, con esas solas palabras, el Señor Jesús les dice de una manera judía que Él es coigual, coetero y coexistente con el Padre. Por favor, entiende claramente. Que el día que fue sanado aquel paralítico de Betesda era el día de reposo. Y el Señor Jesús, al decir mi Padre hasta ahora trabaja, lo que está diciendo es que el Padre, ya porque es el día de reposo, no deja de trabajar. El Padre en el día de reposo cuida y guarda a personas de peligro. El Padre en el día de reposo hace que caiga la lluvia, que crezcan las flores,
el trigo, el maíz, el arroz, los plátanos, la hierba y todas las otras cosas que el Padre hace sosteniendo el universo con el poder de su palabra, aún en el día de reposo. Y así como el Padre trabaja en el día de reposo, Jesús, el Hijo, también trabaja. Entiéndalo claramente, por favor. Porque esa es una manera judía de Jesús decirle a ellos, así como el Padre, mi Padre trabaja en el día de reposo, yo también trabajo. Porque hay gente que sanar, ¿no? Y entonces, así mismo el Hijo tampoco puede dejar de trabajar, de hacer bien a los necesitados. Por eso dice en el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 18 y 19, cuando se le fue dado el rollo del libro de Isaías al Señor Jesús, y el Señor Jesús lee esta porción delante de los que estaban allí en el templo en aquel día, dice estas palabras, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, la unción de Mesías en el hebreo y Cristo en el griego es que Él vino a hacer todo eso que dice ahí en Lucas capítulo 4 versos 18 y 19. Él vino a sanar, Él vino a hacer milagro, aún en el día de reposo. Y así como el Padre trabaja, el Señor Jesús también trabaja. Porque hay necesidad en el día de reposo. Y hay un refrán que se dice, o sea, no es un refrán, pero realmente está en la Biblia, de que el hombre, ¿no? El día de reposo el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. O sea, que no es una esclavitud. El día de reposo no es una esclavitud. Porque si hay necesidad, y fíjese que en los evangelios hay muchas veces cuando el Señor hacía, no solamente esta porción que le estoy leyendo en el capítulo 5 de Juan, otras veces que Él así mismo sanaba paralíticos, gente de lepra y muchas otras enfermedades, y lo hacía en el día de reposo, porque en el día de reposo la gente iba al templo, y el Señor Jesús estaba allí, y el Señor Jesús hacía eso, y los judíos lo acusaban a Él, a Jesús, de que hacía eso en el día de reposo, y Él les decía a ellos, hipócritas, porque ¿cuál de ustedes, si una de sus ovejas se cae en un barranco, ustedes no corren en el día de reposo a socorrerla, a salvarla? No tiene más valor una vida humana que la vida de un animal. Y por eso les decía a ellos, hipócritas. Pero con todo y eso buscaban matarlo. Buscaban matarlo, ¿no? La porción que hemos considerado en el capítulo 5. En el día de reposo hay enfermos que sanar. Y fue para eso que el Señor Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que estaban cautivos y a dar vista a los ciegos, el caminar al paralítico, a predicar el año agradable del Señor. En el momento que el Señor dice esas palabras en el verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos allí presentes entendieron claramente lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y el Señor Jesús, de una manera judía, les dice, les declara, les está diciendo de una manera judía que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Con ese solo verso, Jesús les está diciendo de que Él es Jehová, vestido de carne, vestido de humanidad, el Verbo de Dios,
vestido de humanidad, vestido de carne, identificándose con la humanidad, con su creación, y de una manera judía les está diciendo, como mi padre trabaja, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Ahí, Juan 5:17, les está diciendo de una manera judía, así como el padre trabaja, yo también trabajo, porque yo soy coigual, coeterno y coexistente con el Padre, y nadie le puede quitar eso. No es humanizar a Dios, no es decir, no, porque usan la palabra hijo, automáticamente lo humanizan a Dios. Pero no es así. El verso escuche lo que dice 1 Juan 5:18, ¿no? Les leo. Ya voy terminando, hermanos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esas no son mis palabras. Esa es la palabra revelada. Esa es la palabra establecida. ¿Cómo le voy a quitar yo a eso? De lo que dice allí. De que voy a humanizar. De que ya porque digo el Hijo de Dios, no significa de que, mire, los musulmanes dicen que Dios no puede tener hijo porque Él no tiene una esposa. Y me parece que lo mismo están haciendo los testigos de Jehová. Inclusive los mormones también hacen lo mismo. Los mormones sí dicen de que Dios el Padre tuvo una mujer y que de ahí el resultado fue Jesús, el Hijo de Dios. Y los testigos de Jehová, como lo humanizan a Dios, hacen lo mismo prácticamente. Les repito lo que dice el verso 18 de Juan capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esas no son mis palabras. Los que estaban allí presentes entendieron claramente lo que el Señor Jesús estaba diciendo. No solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios, el Padre, era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esas no son mis palabras. Entonces debemos hacernos una pregunta, que creo que es la pregunta del millón. ¿Es Jesús creado? ¿Es Jesús creado como creen los testigos de Jehová? ¿Es Jesús creado? Escuche claramente. Si Jesús es creado, Él, aquí en esta porción del capítulo 5 de Juan, está mintiendo. Y es el mentiroso más grande que ha caminado sobre la faz de la tierra. Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que así como su Padre trabaja, Él también trabaja haciéndose igual a Dios. Esas no son mis palabras. Esas no son mis palabras, amigo y amiga que me escucha. Esas no son mis palabras. O Jesús está mintiendo o Él está diciendo y declarando y estableciendo la verdad. Desafortunadamente, lo que los testigos de Jehová creen y en quién ellos creen verdaderamente es un Dios limitado. Y usted dirá, ¿cómo así? Porque, como dije anteriormente, lo han humanizado de tal manera que si Él no tiene mujer, Él no puede concebir, Él no puede tener un hijo. Pero como dije en el comienzo, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios. En el principio era el verbo, el logos, la palabra con la que Dios creó el mundo. Esa palabra que no tiene cuerpo, porque Dios es espíritu, como dije anteriormente en el capítulo 4
de Juan, verso 24, en la conversación que tuvo el Señor Jesús con la samaritana. Dice que Dios es espíritu. Entonces, tenemos que entender claramente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo de Dios, el logos, se humaniza, se viste de humanidad, se viste de carne. Sin necesidad de que Dios tenga relación carnal con una mujer. Amigos, por favor, Dios creó el universo con el poder de su palabra. Cuando dice en el principio, allá en el Génesis, y Dios dijo, sea la luz. Y lo que sigue allí dice, y fue la luz. Dios no necesita un electricista para crear la luz. Dios no necesita uvas para hacer vino, como el primer milagro que hizo el Señor Jesús en la boda de Caná. Alabado sea Dios. Pero desafortunadamente le han hecho creer a los testigos de Jehová que solamente el Padre, y el Padre solamente es Jehová, descartando todo lo que establece, todo lo que dice Dios en su palabra, de que Jesús es el Hijo de Dios. No un hijo simplemente, el Hijo de Dios, haciéndolo coigual, coeterno y consistente con el Padre. El Verbo se hizo carne. ¿No? Juan capítulo 1, verso 14 dice que vimos su gloria como del unigénito. Vimos su gloria. La gloria de aquel Verbo que no tenía cuerpo. De aquel Logos que no tenía cuerpo. Porque Dios es espíritu. Y se humaniza, se viste de carne. La palabra de Dios se viste de carne, se viste de humanidad. Yo lo entiendo claramente. Y yo no soy la persona más sabia ni más conocida, ni me creo el sabiondo ni cosas por el estilo. Pero por lo que veo en la palabra de Dios. Mire, Juan capítulo 1 dice, la Reina Valera dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese artículo, porque en la traducción que ellos tienen, Juan capítulo 1, verso 1 dice de esta manera, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Ese que le añaden esta organización de Watchtower, de los testigos de Jehová, no existe en el original. Nunca existió, ni existe ni existirá. Porque mire, en ese mismo verso, escuche lo que le voy a decir y entiende esto claramente. En el principio era el Verbo, una cosa. Ese verbo era con Dios. Este principio que está hablando Juan aquí, es diferente al principio de Génesis 1:1, donde dice la palabra, esa misma palabra también dice, en el principio. Este principio es el principio de la eternidad pasada. Antes de la creación. Porque el Génesis capítulo 1, verso 1, dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, este principio de Juan 1:1 no es el principio de la creación. No tiene absolutamente nada que ver con el principio del Génesis capítulo 1, verso 1. Este principio es de que antes que hubiera cielo y tierra, antes que Dios creara los cielos y la tierra, estaba el Verbo juntamente con Dios. Porque aquí hay dos cosas. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dos cosas. El Verbo era con Dios. Y si usted lee que en ese Verbo era la luz del mundo. En ese Verbo había vida. Nadie le dio vida, nadie lo creó, ni cosas por el estilo. Entonces ese Verbo no solamente era en el principio, y ese Verbo era con Dios, sino que ese Verbo era Dios, es Dios y siempre será Dios. Porque Jesús es Jehová Dios manifestado en carne. Jesús es el Verbo de Dios,
es la palabra de Dios, el Logos de Dios, manifestado, vestido de carne, manifestado en la humanidad, vestido de humanidad, vestido de carne, para identificarse con su creación. El Señor, amigos, como les decían, ese artículo 1 no existe. No existe. Por supuesto, le cambia hasta cierto punto lo que Dios trató de decir allí. Y siempre le van a decir esto. Cuando usted hable con un testigo de Jehová, le va a decir, no, porque es que eso era luz antigua, luz vieja, ha llegado nueva luz. Cada vez que he escuchado a un testigo de Jehová decirme eso, yo les he comunicado y les he dicho, mire, si yo creo eso, que ustedes acaban de declarar, que eso era luz vieja y ahora es luz nueva, yo voy a tener que creer, yo voy a tener que aceptar de que Dios es imperfecto, de que Dios no es todopoderoso, no es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que Él es limitado, igual que usted, igual que yo, igual que todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, y que Él no supo lo que Él quería decir cuando dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De que necesita que un humano, que un mortal, venga y corrija supuestamente lo que Dios dijo. Entonces la sabiduría de Dios y los caminos de Dios no son, como dice en el libro de Isaías. Dios hablando dice que sus pensamientos, así como el del cielo de la tierra, y sus caminos son totalmente diferentes a los nuestros. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mire, con esto les termino. Que Jesús nunca fue un Dios con D minúscula. Lo que le leí, acuérdense de lo que leí al comienzo, en Isaías capítulo 43, verso 10. Y se lo repito, ¿no? Para que ustedes vean. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Escuche, que no cambia, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, de minúscula, ni lo será después de mí. Ni lo será después de mí. Escuche. Entonces, ¿cómo es posible que usted crea, que usted acepte de que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era un Dios? Si la palabra de Dios refuta completamente, absolutamente y rotundamente de que haya sido formado algún Dios antes de Dios, antes de Jehová o después de Él. Ni de minúscula ni cosa por el estilo. Nada. Jehová es Dios y Él se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis como un Dios trino. Y yo sé que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero Dios se revela a través de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Hijo. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y usted me va a decir, como me han dicho, ay, tú crees en 3 dioses. Porque 1 más 1 más 1 son 3. ¿Y sabe lo que le he dicho muchas veces? Cuando he hablado con los testigos, le digo, sí, es verdad, le digo, 1 más 1 más 1 es 3. Pero 1 por 1 por 1 es 1. Y verdaderamente yo prefiero, yo se los digo y lo comunico a ustedes, yo prefiero de esta manera. Eternidad más eternidad más eternidad. El resultado es eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Coigual, coeterno y coexistente. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era Dios, no un Dios. Porque eso no es bíblico. El Señor Jesús puede decir que el Padre es su propio Padre, haciéndose igual al Padre, porque Él lo es.
Negar eso, negar de que Jesús es igual al Padre, usted no tiene al verdadero Hijo, al histórico Hijo, al bíblico Hijo. Usted tiene a alguien que inventó, Charles Russell, José Smith, el de los mormones, el fundador de los mormones, o algún otro fulano. Pero no es el Jesús bíblico, el Jesús verdadero, el Jesús histórico. Entonces, Jesús puede decir, vuelvo y repito, Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Vuelvo y repito, el Señor Jesús vino al pueblo judío y varias veces y de maneras judías les declaró ser coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Usted puede rechazar esa revelación. Ese es su derecho. Usted puede seguir creyendo la mentira que le dicen dentro del salón del reino. Sígalo creyendo. Dios le da ese derecho a usted. Pero al final, amigo y amiga que me escucha, al final, usted y yo, y todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, no le vamos a dar cuenta a una organización religiosa, sea la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, o el Salón del Reino, o el Papa con los católicos, o a, qué sé yo, a Mahoma o algo por el estilo, ni a José Smith, ni a cosas por el estilo. Usted y yo le vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo y a nadie más que a Él. Dios te está hablando para que escapes por tu vida. Escapa por tu vida, corre. Porque dónde vas a pasar la eternidad depende de lo que tú crees aquí y ahora. Cuando ya partimos de este mundo, ya no hay otra oportunidad. Esa verdad está establecida en Lucas capítulo 16, en la historia de aquel rico con Lázaro. Dios te está hablando. Escapa por tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Haz esta oración conmigo. Señor, vengo a ti, porque la verdad me han engañado, me han confundido, me han dicho cosas que lo que está diciendo y declarando este hermano Osvaldo aquí en esta grabación son completamente y totalmente diferentes a lo que me han dicho, lo que me han enseñado esta organización llamada los Testigos de Jehová. Y tengo familias que sirven en esa organización, pero ahora veo que también están engañados. Y yo no quiero estar engañado porque no quiero jugar con la eternidad, de donde yo voy a pasar la eternidad después que parta de este mundo. Y por eso te pido, Señor mi Dios, que me perdones por haber creído cosas que no son bíblicas, que no son verdad, establecidas y declaradas por ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me arrepiento de no haber creído que Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Me arrepiento de eso y te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas las mentiras que me han dicho y me han declarado y me han enseñado dentro de esta organización llamada Testigos de Jehová. Te acepto a ti, Señor Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Te lo pido todo, lávame con la sangre. Lávame con la sangre de Jesús que derramó la cruz del Calvario. Límpiame de todos mis pecados, de toda mi maldad, de toda mi inmundicia. Y ayúdame a enseñar a vivir para ti, obedeciéndote a ti, siguiéndote a ti, agradándote a ti. En el nombre de Jesús te lo pido dándote gracias. Amén, amén, amén. Si hiciste esa oración, has nacido de nuevo. Si la hiciste con fe, creyendo y no dudando, has nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Escuche bien lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, no en una organización religiosa, no en alguna religión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Si no te llego a conocer aquí en la tierra, no importa. Nos conoceremos allá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia. ¿Qué hago ahora? Te preguntarás. Cómprate una Biblia, Reina Valera, que no está adulterada, que no está cambiada, que no le han quitado ni le han añadido nada. La versión de 1960, Reina Valera, revisión de 1960. Y empieza leyendo el libro del Evangelio según San Juan. Léelo 3, 4 veces. Y después que termines de leer ese libro, lee el Nuevo Testamento completo desde el Mateo hasta el Apocalipsis. Para que sepa lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha anunciado, lo que Dios ha establecido en su palabra. Que Él no necesita corrección, no necesita que nadie le añada ni le quite a lo que Dios dijo. Porque Él sabe claramente lo que Él quiso decir, lo que Él quiso establecer, lo que Él anunció. Y no necesita ningún mortal que venga a corregirlo a Dios, por el amor de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, desde ahora y para siempre.